Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Constitucional Emol TV. Seguimos dando una mirada en profundidad de la propuesta constitucional que va a ser votada justamente en las próximas semanas en el plebiscito. Hoy tenemos un tema fundamental que es el poder legislativo. Vamos a estar conversando justamente de eso, como siempre, con Catalina Salem, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y Javier Couso, abogado constitucionalista, académico de la Universidad Diego Portales y Universidad de Utrecht. ¿Cómo estás, Catalina, Javier? Buenas tardes. Hola Bárbara, buenas tardes. Hola Javier. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Gran tema Hola. nos convoca hoy. Vamos a comenzar de inmediato para poder abordarlo en profundidad. Y vamos a comenzar con los siguientes artículos que hemos destacado. Artículo 252, directo al grano. El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo. Concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás facultades encomendadas por la Constitución. En el inciso segundo destaca que el Congreso está integrado por un número no inferior a 155 integrantes electos en votación directa por distritos electorales. En su tercer inciso señala que los escaños reservados en el Congreso de Diputados y Diputadas para los pueblos y naciones indígenas serán elegidos en un distrito único nacional. Ya tenemos una definición macro de lo que va a ser esta Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Qué les parece en términos generales para ir profundizando, Catalina? Y bueno, acá hay varias novedades en relación a cómo está consagrada actualmente el Congreso Nacional. Hoy día el Congreso Nacional se compone de dos cámaras, que es la Cámara de Diputados y el Senado, pero ahora ese nombre, Congreso Nacional, pasa a adscribirse a una cámara en particular, que es el Congreso de Diputados y Diputadas, que de acuerdo a lo que acabamos de leer, Bárbara, conserva en idénticos términos, diría yo, la forma en cómo se integra esa Cámara, el mismo sistema en el cual se eligen hoy día los diputados y diputadas, y también cómo se eligieron a los convencionales constituyentes, que se les aplicó precisamente esa misma forma de elección. La novedad está en que se añaden a esos 155 parlamentarios escaños reservados, pero entiendo que de una forma distinta a cómo fueron elegidos para la convención constitucional, lo que vendría a corregir esa sobrerepresentación que vimos en la convención constitucional, porque se dice que será en un distrito único nacional y en forma proporcional a la población indígena. Entonces eso corregiría esa sobrerepresentación. Otra cosa que me llama la atención es que hay una definición de este órgano del Congreso de Diputadas y Diputados que se dice que es un órgano deliberativo. Eso significa que ahí se delibera, se discuten, en este caso específico, las leyes, que es paritario, lo que viene a estar en directa relación con el capítulo primero, que ya analizamos hace varias sesiones atrás, es decir, tiene que estar compuesto por igual número de hombres y mujeres, tal como fue o como sucedió en la Convención Constitucional, y plurinacional, que hace relación a estos escaños. Sin embargo, acá hay un punto que me llama la atención, que es que representa al pueblo. Eso es una innovación respecto a lo que actualmente existe en la Constitución vigente, porque el artículo quinto de la Constitución vigente se establece que la soberanía se ejerce por el pueblo o por los órganos de forma indirecta, ¿no es cierto?, que detentan una representación que puede tener una legitimidad democrática directa, es decir, que los mismos electores eligen directamente a sus representantes, como es el presidente de la República o el Congreso Nacional, pero también nosotros entendemos que se ejerce soberanía por un juez y por otros órganos, otros titulares que ejercen ciertas atribuciones, como el Contralor General de la República, y uno también entiende que lo están haciendo en nombre del pueblo. Entonces acá me parece un poquito excesivo señalar que representa al pueblo. En realidad todos los órganos del Estado nos representan, son nuestros representantes, y por lo tanto el mandato que nosotros le entregamos a través de la Constitución, ellos son responsables ante cada uno de los ciudadanos. Ahí me pareció un poquito una exageración decir que representa al pueblo. Sí lo hace, pero también lo hace el presidente de la República y otros órganos que establece esta nueva Constitución. Javier, ¿qué cosa podría destacar de esta definición de la Cámara? Ha habido mucho debate respecto de lo que fue la Cámara, así que me parece importante detenernos en ella. Se debatió mucho
el- este bicameralismo asimétrico, supongo que vamos a entrar a eso después, pero efectivamente acá hay una denominación de poder legislativo. El actual texto constitucional se refiere al Congreso, no habla de poder legislativo cuando se inicia el debate. Pero lo más importante que yo destacaría, añadiendo lo que planteaba Catalina, es lo siguiente. Yo diría que en Chile ha habido un debate muy intenso en los últimos meses, a pesar de que cuando se planteó originalmente el sistema político, y esto es central al sistema político, se debatieron ideas como el parlamentarismo. Y el parlamentarismo difumina, por decirlo así, hace muy débil la separación entre ejecutivo y legislativo. Y eso fue algo que incluso me acuerdo de una carta promovida por sectores transversalmente políticos. Estoy hablando de constitucionalistas, digamos, vinculados a Evópolis, algunos incluso hasta RN, quizás reviviendo esta antigua idea del Centro de Estudios Públicos que coqueteó a comienzos de los años 90, con la idea de un parlamentarismo. Esto se ha hablado mucho en Chile. Entonces, a mí lo que me ha llamado la atención, y creo que es importante como contexto de este debate, es cómo cuando avanzamos a un sistema que es mucho más, por decirlo así, balanceado que un sistema parlamentarista que, insisto, difumina la diferencia entre el poder ejecutivo y legislativo porque el poder ejecutivo nace del Parlamento. Sin embargo, ha habido tanto temor a una supuesta, digamos, debilitamiento de la separación de poderes, cuando Montesquieu siempre predicó la separación de poderes entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, y no al interior del legislativo. Entonces, me parece importante recordar esos dos elementos porque el debate ha sido extremadamente intenso, al punto que el día de ayer alguien recordaba que alguien que ha sido muy crítico de cómo quedó todo esto, había propuesto un sistema unicameral, que había sido el convencional Felipe Arboe, a pesar de que había suscrito la idea de que esto era un debilitamiento muy fuerte del equilibrio de poderes. Entonces, me parece que es sano esto de empezar a analizarlo tal cual es. Así que eso es la primera consideración y no quiero monopolizar el tiempo, así que paro aquí. En el caso de los escaños reservados, que es una de las cosas que también llama la atención, bien lo decía y voy a leer la segunda parte del inciso, se señala que su número se va a definir en forma proporcional a la población indígena en relación con la población del total del país y que se deben adicionar al número total. La ley regulará los requisitos, los procedimientos y la distribución de los escaños reservados. Entonces, para que quede claro, no sabemos cuántos son, tampoco vamos a saber exactamente cómo se va a definir, todo solo tiene que definir la ley. Y una de las inquietudes que generaron, incluso que se plantean, si es que hubiera un nuevo proceso, es si deberían ser en proporción con la gente que se declara pertenecer a pueblos originarios o eventualmente de quienes votan en ese padrón, por ejemplo. Eso no está aquí definido, va a quedar para la ley, ¿cierto? No, y es muy importante, perdona que interrumpa brevemente, es crucial la diferencia que mencionaste, Bárbara, entre la actual composición donde los escaños están dentro de los 155 y acá estarían por encima de los 155, lo que reduce el peso relativo. Eso es algo que se ha notado poco, así que te agradezco que lo hayas subrayado. Yo Catalina. creo que la única duda que a mí me queda de cómo se va a implementar esto es cómo se va a asegurar la representación de aquella población indígena, digamos, que es muy, muy pequeña. El pueblo mapuche a lo mejor está bastante claro, pero ¿qué pasa con los yaganes, con los changos? Que la verdad que es una proporción muy pequeña de la población. ¿Cómo van a tener representación o simplemente no la van a tener? ¿Y cómo se hace efectivo el principio de plurinacionalidad si se toma en serio? Esa creo yo que es la duda, porque tienen una población tan pequeña que a lo mejor no les alcance para tener un escaño reservado y no sé cómo eso sería compatible con que Chile se declare como un Estado plurinacional, porque cuando uno dice que es plurinacional, está reconociendo que cada una de esas naciones en igualdad de condiciones. Es como lo dijo la presidenta Bachelet, Suiza tiene una población más pequeña que Estados Unidos, sin embargo todos se sientan en igualdad de condiciones en los organismos internacionales. Entonces ahí no sé cómo se haría efectivo este sistema, este principio de la plurinacionalidad.
Ahora, se discutió, a propósito de lo que decía Javier, se discutió en algún momento y se presentó la propuesta de que hubiera un escaño asegurado para cada uno de los pueblos. Eso no prosperó porque, claro, se genera por el otro lado eventualmente una muy sobre representación de algunos sectores. Claro. No, estos son elementos que quedaron a la ley. De aprobarse este texto, obviamente la ley va a tener que hacer una combinación de lo que Catalina menciona. O sea, si la idea es, no sé cuánto es la población de Rapa Nui, pero no debe ser más de 10.000 personas, 15.000 personas, que son de esa etnia. Por supuesto que no tiene ninguna comparación con el cerca de 800.000 o 1.000.000 de personas que se autodenomina mapuche. Entonces, obviamente que tiene que haber un balance entre ambos principios, por decirlo así, el de plurinacionalidad, pero por el otro, el de alguna razonable representación en términos de la cantidad de personas que adscriben a una etnia o que se consideran de un pueblo Bueno, determinado. definimos qué es lo de qué se trata este Congreso de Diputadas y Diputados, hablemos de sus funciones y atribuciones que están establecidas también en los próximos artículos que destacamos. Artículo 253 son atribuciones exclusivas del Congreso de Diputadas y Diputados. Fiscalizar los actos del gobierno, hicimos aquí una síntesis porque son hartos también. Declarar cuando la presidenta o el presidente presente renuncia a su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados, y en consecuencia admitirla o desecharla. Declarar si ha lugar o no respecto a las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus integrantes formulen en contra de la presidenta o presidente de la República, las ministras o ministros de Estado, las juezas y los jueces de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema y la Contralora o el Contralor General de la República, las y los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros de Chile y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, las gobernadoras y los gobernadores regionales, otorgar su acuerdo para que la presidenta o el presidente de la República pueda ausentarse del país por más de 30 días, supervisar periódicamente la ejecución del presupuesto asignado a defensa, así como la implementación de la política de defensa nacional y la política militar. ¿Qué les parece en esto? ¿Qué cambia respecto a lo que tenemos actualmente o qué faltó, qué sobra, Javier? A ver, esta es una Cámara política que se parece bastante a la Cámara de Diputados. Cuando uno lee estas atribuciones que acaban de seleccionar ustedes, pero tiene ciertamente mucho más relevancia legislativa, eso es un hecho. Este arreglo, yo diría que es un efecto de deliberación y también correlación de fuerza al interior de la Convención. Había grupos que querían que hubiera terminar derechamente con lo que se llama bicameralismo espejo, esto es que hoy en día, en términos legislativos, más o menos la Cámara y el Senado comparten iguales potestades legislativas. La idea original de muchos convencionales era que hubiera una Cámara primordialmente legislativa, algo cercano al unicameralismo, por ejemplo, de Costa Rica, y otros querían un bicameralismo espejo. Lo que quedó fue este bicameralismo asimétrico, que como vamos a ver más adelante, hace relevante el rol legislativo también de la Cámara de las Regiones, pero en lo demás, destacaría que hay las facultades, digamos, fiscalizadoras habituales de la Cámara de Diputados y eventualmente lo que es la acusación constitucional. Yo ahí tengo un comentario, yo echo de menos. ¿Se acuerdan que hemos visto en los últimos años una mutación constitucional, la denominó el profesor Francisco Zúñiga, de un abuso de lo que ha sido la acusación constitucional? Yo hoy eché de menos en el texto haber amarrado una norma que hubiera, por decirlo así, por lo menos proclamado la excepcionalidad de lo que es la acusación constitucional. O sea, acotar un poco más el rango para poder presentarla y que no se presenten a cada rato, dice. Exactamente. Nosotros tenemos un problema. En los últimos 6, 7 años se presentaron tantas como en los últimos 40, o sea, 30, desde que volvimos a la democracia. Entonces, ha habido una hiperinflación, por decirlo así, de la acusación constitucional, y en el texto aprobado no noté, tampoco creo que haya habido un debate muy intenso al respecto, un intento de
domesticar esta atribución que mal utilizada, hemos visto, puede de facto transformar el sistema político en un sistema cuasi parlamentarista. Que era un tema que se hablaba mucho en la discusión política al gobierno anterior, por lo menos, todavía está recién empezando. Catalina. Sí, acá se mantienen varias de las atribuciones que tiene la actual Cámara de Diputados, y la principal que actualmente detenta la Cámara de Diputados es fiscalizar los actos del gobierno. Y en virtud de esa atribución puede hacer varias cosas que generalmente nosotros estamos leyendo en la prensa, como crear comisiones especiales investigadoras, interpelar a ministros de Estado, solicitar antecedentes, adoptar acuerdos, todo eso se mantiene igual. Sin embargo, como se elimina el Senado y queda esta Cámara de las Regiones para algunas cuestiones, digamos, políticas menores, y además de concurrir a la formación de determinadas leyes, se traspasaron algunas de las atribuciones que tenía el Senado a este Congreso de Diputadas y Diputados. ¿Cuál, por ejemplo? Declarar cuando el presidente, la presidenta o el presidente presente la renuncia a su cargo, y si los motivos que la originan son o no fundados, y en consecuencia admitirla o desecharla. Esa era una atribución del Senado, y me parece bastante riesgoso entregársela a esta Cámara política. ¿Por qué? Porque detrás de esto, como lo dijo Javier, se rompe un esquema que, si bien no es el de Montesquieu, es el que se propuso en los papeles del Federalista por Madison, Hamilton y Jay, que vino a complementar la teoría de separación de poderes de Montesquieu. Y específicamente esta es la teoría que siempre estamos escuchando por estos días, que es la de los frenos y contrapesos. Es decir, no solamente existen los controles interorgánicos, es decir, que otros órganos controlen a otros órganos, sino que también intraorgánicos. Es decir, que al interior de los órganos, en este caso el Poder Legislativo, existan controles. ¿Y por qué o bajo qué razón hoy día el Senado es quien debe pronunciarse sobre la renuncia del presidente de la República? Es porque el Senado se conforma de una manera distinta a la Cámara de Diputados, que, como lo dijo Javier, es una Cámara muy política, se renueva cada 4 años, los diputados desde el día en que asumen el cargo ya están pensando en su reelección. Entonces es una Cámara muy política, muy candente, por así denominarlo. En cambio, el Senado viene a ser un contrapeso al interior del Poder Legislativo. Viene a morigerar a lo mejor esa candencia. Para ser diputado, por ejemplo, se requiere menor edad que para ser senador actualmente, y eso también tiene que ver con el ímpetu de la juventud, que hoy día está tan en boga también en nuestra discusión política, ¿no es cierto? Los jóvenes, me incluyo todavía, somos a veces un poco más impetuosos, no pensamos muy bien las cosas, pero en el Senado están aquellos políticos que ya han hecho una carrera. Y esa sabiduría que viene incluso desde la antigua Roma, ¿no es cierto?, ese carácter del Senado, de tener una mirada más reposada de los asuntos, sumado a que los senadores se eligen cada 8 años y se van renovando cada parcialidad, es decir, la mitad del Senado se renueva cada 4 años, pero hay senadores que permanecen, que no se van a renovar en esa elección, sino que en la siguiente. Y todo eso hace mirar los asuntos no con la contingencia política, sino con una visión más de Estado. Y entre esas cosas, la renuncia al presidente de la República. Vaya a saber uno el día de mañana si, eliminando este contrapeso, la Cámara política, el Congreso de Diputadas y Diputados, no va a terminar haciéndole un gallito al presidente de la República, obligándolo a presentar su renuncia y pronunciándose, como hoy día sucede con las acusaciones constitucionales, que, como concuerdo completamente Javier, es una herramienta importantísima de control político que finalmente se ha terminado abusando de ella y ya no tiene la misma efectividad que antes. Respecto a la acusación constitucional, hay una innovación que viene más adelante a propósito de la Cámara de las Regiones y que también debilita muchísimo estos contrapesos que yo creo que son muy importantes en una democracia constitucional. Actualmente, si se aprueba, si se declara culpable más bien a una persona por el Senado en virtud de una acusación constitucional que ha presentado la Cámara de Diputados, esa persona no puede ejercer ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el plazo de 5 años. Y me llama profundamente la atención que el proyecto de nueva constitución rebaje esa sanción y diga que solamente esa persona no puede ejercer cargos de exclusiva confianza del presidente de la República,
y además que no se puede presentar a la misma elección para el mismo cargo por el cual fue destituido. Y rebajar la responsabilidad política de estos funcionarios, dadas las causales que son casi idénticas a las que existen en la actual Constitución, realmente no me lo explico. Porque vulnerar o violar la Constitución y las leyes sin duda es algo gravísimo. Transgrede la voluntad misma de ese pueblo que se dice, ¿no es cierto?, representar ese Congreso Nacional. Recordemos que los parlamentarios no pueden ser acusados constitucionalmente, estamos hablando acá del presidente de la República, de los ministros. Entonces al final acá vemos uno de los elementos quizás de un parlamentarismo encubierto, como es finalmente terminar la acusación constitucional como una herramienta de control político y seguir usándola como ese tipo de herramienta, pero con otra finalidad, que es más bien hacer que los ministros de Estado, el presidente de la República, tengan que contar con la confianza del Congreso Nacional, como sucede en los sistemas parlamentarios, y a partir de eso empezar a desviar este sistema presidencial debilitado que queda a una experiencia que ya vivimos en Chile, que fue el pseudo parlamentarismo. Entonces yo creo que esas cuestiones hoy día en el Senado estaban resguardadas, además que habían quórums altísimos de los 2/3 de los senadores en ejercicio para pronunciarse sobre estas materias. La autorización que tiene que pedir el presidente o el aviso que tiene que dar el presidente al Senado cuando se ausenta al país también pasa a la Cámara o al Congreso de Diputadas y Diputados, y creo que esas son señales que van a quedar esas atribuciones finalmente al vaivén de la contingencia política, que como sabemos en época electoral es bastante, o devienen bastantes abusos, como lo vimos a propósito de los retiros del 10%, ¿no es cierto?, próximos a una elección. Fueron las elecciones y después nunca nadie más se acordó de los retiros de las AFP. Sí, yo tengo Javier, también muy bien. haciendo memoria con las cosas que se discutieron, recordemos que eran mucho menos las atribuciones que iba a tener inicialmente la Cámara de las Regiones, que se le habían entregado al Congreso de Diputadas y Diputados. Entonces, claro, quizá en esa discusión de sacarle cosas para poner a la otra, puede haber quedado algo quizá un poco llamativo, no sé. Javier. Bueno, es que a ver, yo creo que corremos el riesgo de naturalizar lo que hay como el único estándar. Por poner un ejemplo, la verdad es que no es pacífica la idea madisoniana, es una de las opciones. Las democracias occidentales posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Europa se alejaron de cualquier modelo parecido a Madison porque son parlamentarias. La idea de que tenga que haber tanto contrapeso en Chile en general ha llevado a la anomia constitucional. Los retiros son una suerte de anomia, son expresión de que hay tantas barreras había para que, en este caso, el Parlamento pudiera tener algún tipo de iniciativa legislativa en materia de gasto o de seguridad social, que desbordaron el orden constitucional. Por otra parte, creo que también hay que evitar el riesgo de ponerse en situaciones, en la idea de que el papel, digamos, va a definirlo todo. Voy a poner un ejemplo. La democracia que tiene un mejor performance en América Latina, junto con Uruguay, es Costa Rica, que tiene un sistema unicameral. Y no son suizos o noruegos o neozelandeses, son latinoamericanos como nosotros. La cultura política de Costa Rica no es algo inalcanzable para la cultura política chilena. Y tiene un sistema unicameral que funciona muy bien, donde el presidente no abusa del poder. Entonces, me da la impresión de que corremos dos riesgos. Ponernos en la idea de que todo cambio va a llevarnos a una suerte de descontrol absoluto, o, por otra parte, naturalizar lo existente como lo único posible. La verdad es que tenemos un sistema político que hoy día es disfuncional. Es un hecho que es disfuncional. Con esta Constitución, que se supone que tiene todas estas cuestiones tan bien pensadas. Y la verdad es que hay que, se apruebe o no este proyecto de texto constitucional, sabemos que vamos a tener que tener un sistema muy distinto para salir de esta disfuncionalidad, de esta anomia. Hoy día, quizá la infantilización de la Cámara de Diputados y del Senado también ha ocurrido. Se ha debido a que el presidente ha sido el poder ejecutivo y el más importante elemento del poder legislativo. Y eso es algo anómalo. En Estados Unidos no existen leyes de iniciativa exclusiva, ni de concurrencia. Básicamente, todo se puede iniciar en el Congreso Nacional. Entonces, esto de sacar de Estados Unidos algunas ideas madisonianas, pero por otra parte, no reconocer
que el poder legislativo central en Estados Unidos, de una manera que no lo ha sido en Chile. Me parece que nos impide mirar estos problemas con serenidad. Vamos avanzando con la Cámara Territorial para que justamente podamos ir incorporando todas estas visiones en el todo, digamos. Artículo 254. La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional. Sus integrantes se denominan representantes regionales y se eligen en votación popular conjuntamente con las autoridades comunales y regionales 3 años después de la elección presidencial y del Congreso. La ley determinará el número de representantes regionales que se elegirán por región, el que deberá ser el mismo para cada región y en ningún caso inferior a 3, asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad. Asimismo, la ley regulará la integración de los escaños reservados en la Cámara de las Regiones. La ley especificará sus derechos y obligaciones especiales, la que, en todo caso, deberán incluir la obligación de rendir cuenta periódicamente ante la Asamblea Regional que representa. Es atribución exclusiva de la Cámara a las regiones conocer de las acusaciones que entable el Congreso de Diputadas y Diputados. ¿Qué le parece cómo queda compuesto y definido en este caso el que ya ahora es el Senado, sería esta nueva Cámara, Cámara de las Regiones, Catalina? Y bueno, retomando el punto de Javier, cuando uno mira las atribuciones de la Cámara de las Regiones, se da cuenta que efectivamente aquí hay un bicameralismo asimétrico, pero insisto yo, casi un unicameralismo en muchas otras materias, que son las materias que no son de competencia de la Cámara de las Regiones. Ahí hay un unicameralismo. Y si bien ha podido resultar bien a lo mejor en algunos países de Latinoamérica, en otros países se está pensando volver al bicameralismo, por ejemplo, el caso de Perú. Y yo concuerdo con Javier que el sistema chileno no es idéntico al sistema norteamericano, pero insisto, y lo he dicho en otros programas, eso se debe a nuestra historia constitucional. Si uno sigue la historia constitucional, los discursos presidenciales desde 1925, incluso antes, por ejemplo, estoy recordando los discursos de Jorge Alessandri, uno se da cuenta del drama político que por décadas vivió nuestro país para sacar adelante incluso las políticas públicas más sencillas, porque había un sistema político entrampado en un Congreso Nacional. Y la infantilización que hoy día existe en nuestro Congreso Nacional se debe precisamente a esa experiencia política. ¿Estamos en un momento para superarla o no? Después de lo que yo vi como constitucionalista, con los retiros de los 10%, a días o a meses de una elección, me he dado cuenta que ese infantilismo, la verdad es que no se ha logrado superar. Sigue siendo necesario que exista un Congreso Nacional con contrapeso, porque quizás no está en nuestra cultura política que las mayorías entiendan la responsabilidad política que hay detrás. Es cierto que nuestro sistema político se encuentra entrampado en lo que se ha denominado la inercia legislativa, que las personas no entienden finalmente por qué sus necesidades no están siendo satisfechas. ¿Existían otras formas de corrección que un sistema unicameral? Por cierto que sí. El sistema unicameral, de seguro las leyes van a salir mucho más rápido, pero van a ser leyes que va a acordar una sola mayoría, no necesita ya llegar a acuerdo con otra mayoría que se compone de una manera distinta, que represente intereses distintos, como lo son los intereses territoriales que representa el Senado. Y esa mayoría probablemente va a generar algún tipo de ley o política en que el 49% de los chilenos no va a estar de acuerdo. Y eso es lo que se ha denominado como la agencia del pueblo por algunos profesores, y que las trampas que tendría la nueva constitución, los quórum reforzados, etcétera, son las que impiden realmente que el pueblo pueda haber satisfecho sus necesidades. Pero en realidad no son las mayorías del pueblo, es una mayoría política que representa determinados intereses, y lo que hace la Constitución del 80, que es perfectible, yo no estoy defendiendo acá un status quo, es que esa mayoría logre un acuerdo con la minoría. Y eso hoy día es la definición de democracia, que las mayorías gobiernen con respeto a las minorías.
Cuando nos vamos al capítulo de la Corte Constitucional y nos damos cuenta que ya no hay control preventivo, particularmente los vicios de formación de la ley, sin duda que tenemos una Cámara muy fortalecida y una Cámara de las Regiones bastante disminuida, porque no concurre a la formación de todas las leyes, sino que aquellas que específicamente le señala la Constitución política. Entonces, lo que vamos a ver en el futuro, si se llega a implementar este sistema político, es algo muy similar a lo que sucedió en la Convención Constitucional, solo que reforzado, porque la Convención Constitucional sí debía llegar a acuerdos, tenía un quórum de los 2/3, un quórum altísimo, y aún así llegaron a acuerdos. Pero ahora, como ya no van a existir leyes de quórum reforzado, se necesita una simple mayoría, y eso es lo que varios autores y varios columnistas han denominado que el que gana el Congreso se queda con todo el botín, con todos los órganos del Estado además, porque el Congreso en conjunto con la Cámara de las Regiones, si es que se logra formar una mayoría, además tiene incidencia en los nombramientos que se producen en los otros órganos del Estado. Entonces, a mí me parece que era importante conservar ciertos mecanismos de frenos y contrapeso, y existían opciones sobre la mesa. Por ejemplo, yo al profesor Sebastián Soto, que está los viernes en este programa, le escuché como académico muchísimas veces propuestas de, por ejemplo, cómo agilizar los trámites legislativos, porque uno de los argumentos que se esgrimió es que los proyectos de ley se demoraban mucho en el Senado. Bueno, salieron, ¿no es cierto?, salió el Senado con estadísticas demostrando que eso no era así, pero supongamos que haya sido así. ¿No era más eficiente ponerle un plazo a la Cámara Revisora? Una vez que sea despachado el proyecto de ley por la Cámara de Origen, la Cámara Revisora tendrá 30 días para pronunciar. Eso me parece un contrapeso mucho más prudente que haber eliminado el Senado. Y por otra parte, la forma en cómo se va a integrar esta Cámara de las Regiones, entiendo que hay detrás, digamos, una especie de idea de contrapeso político, esto de que se elijan sus integrantes cuando ya la Cámara de Diputados y Diputadas ha estado integrada durante 3 años, y a esos 3 años se va a cambiar la integración de la Cámara de las Regiones. Entonces, como volver con una nueva fuerza, un nuevo ímpetu para hacer un contrapeso político a ese Congreso de Diputadas y Diputados. Pero es un contrapeso político, digamos, casi de papel, porque las atribuciones que tiene la Cámara de las Regiones son tan disminuidas que realmente qué incidencia va a tener esa renovación de la Cámara de las Regiones. Entonces eso me genera dudas, además de que interfiere, creo yo, de manera inadecuada en el sistema mismo de representación. Otra de las propuestas que estaba sobre la mesa es cómo lograr que el presidente de la República, cuando vaya con su programa de gobierno a legislar al Congreso Nacional, se encuentre o pueda llegar a conformar mayorías parlamentarias, que hoy día es uno de los grandes temas, ¿no es cierto?, la atomización al interior del Congreso Nacional, que no soluciona el proyecto de nueva Constitución y que le impidan al presidente de la República llegar a acuerdos para llevar adelante el programa de gobierno con el cual fue elegido. Entonces, ¿qué sucede? Que se había propuesto que las elecciones parlamentarias fueran en la segunda vuelta presidencial, de manera tal que el presidente de la República el candidato que pasaba a la segunda vuelta, o los dos candidatos, llamaran a los votantes a votar por determinados parlamentarios que iban a ser quienes apoyaran su programa de gobierno, y eso no se corrigió. Entonces, el diagnóstico que yo comparto con Javier, no veo cómo se soluciona con esta Cámara o Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones disminuida, sino que habían otros mecanismos más acorde a nuestra tradición constitucional, que podrían ser mucho más eficientes sin romper con este complejo sistema de frenos y contrapesos que finalmente lo que permiten a los ciudadanos, en cómo nos afectan a nosotros, que somos personas de carne y hueso, es que estos políticos, ¿no es cierto?, nuestros representantes no abusen del poder que le hemos confiado. Eso es la idea que está de fondo. Javier, para ir bajando también la pelota al piso y que quede muy claro en el proceso legislativo, porque todos conocemos cómo funciona ahora, el proyecto se puede discutir en el Congreso, o sea, en la Cámara de Diputados o en el Senado, se aprueba, pasa a la otra, si es que no llegan a acuerdo, no se aprueba tal cual, pasa a una comisión mixta, esto simplificando, por supuesto, el proceso. ¿Qué pasaría ahora? Porque se hace distinción entre qué tipo de proyectos estamos hablando, los que tengan que ver con temas regionales o los que tienen que ver con temas nacionales.
Yo entiendo el afán pedagógico de avanzar otro tema, ¿verdad? Pero tengo No, que... es que quiero agregarle este para discutir ese, por No, supuesto. es que hay cosas que ha dicho Catalina que lamentablemente no puedo estar, digamos, debo puntualizar que tengo matices muy fuertes. Voy a poner un ejemplo. Cuando la idea de que ha quedado de que la Cámara de Regiones tiene muy pocas atribuciones, uno mira la lista y es apabullante. O sea, en general los líderes que tienden a buscar hacerse el poder reforman la Constitución, lo primero que hacen. Aquí no va a poder hacerlo si es que no tiene acuerdo de la Cámara de las Regiones. O interfiere con el sistema político o el sistema judicial. Tampoco va a poder tocar. No va a poder cambiar una sola coma de la regulación del sistema político o de justicia, el poder legislativo, el Banco Central, etc. Entonces, la idea, yo entiendo que hay que mirar todas estas cuestiones con mucha preocupación ante hipótesis de un líder populista que se hiciera el poder, pero he escuchado los dos argumentos, o que no garantiza gobernabilidad porque va a quedar muy fragmentado el Congreso Nacional, o demasiado poder porque va a poner en peligro la democracia. Y he escuchado los dos argumentos, dichos en momentos distintos, por supuesto, por personas que apelan a lo de la tradición constitucional, y eso como es algo que sale todo el tiempo, hay que entender qué de la tradición es rescatable y qué no. El recurso de protección no fue parte de la tradición constitucional chilena y muchos lo celebran hoy. Hay veces que hay que innovar y para eso es importante otro ejemplo, el control preventivo. La primera democracia de América Latina, y cuando digo primera, estoy hablando de Freedom House, Rule of Law Index, no estoy hablando de mi propio ranking. No tiene control preventivo la República Oriental del Uruguay. Y acá a veces se dice poco menos que no hay democracia si no hay control preventivo, o no va a haber constitucionalismo. Entonces, son cosas tan gruesas, Bárbara, que por eso me permití tener que explicitar mi diferencia aquí. Sí, lo que pasa es que para que alguien que nos está viendo que quiere entender, en el fondo, cuando se habla qué tan contrapeso va a ser o no, en el fondo me gustaría que le pongamos el borde entonces, qué es efectivamente más allá de cómo está compuesta o de las cosas las atribuciones que nombramos. Entonces, qué tanto peso va a tener o no, y para eso hay que saber qué realmente participación va a tener en el proceso legislativo. Tiene cerca de 19, digamos, atribuciones legislativas el Congreso de las Regiones, a la Cámara de las Regiones, perdón. O sea, en realidad son muchas más de lo que quienes, digamos, pensaron, diseñaron esto, querían. Y me parece sano que haya sido esto fruto de un acuerdo que me parece operaron los 2/3, por decirlo Ya, pero así. más que nada en temas que tienen que ver o que afectan a las regiones y no temas nacionales, ahí no van a poder Discrepo, participar. discrepo de eso. Acabo de explicar que una reforma constitucional o todas las leyes que regulen, que incidan en el sistema de justicia, toda ley que incida en el Congreso Nacional, toda ley que incida en la Contraloría General de la República, el Banco Central, no va a poder ser aprobada sin el concurso de la Cámara de las Regiones. Son cosas fundamentales. Bárbara, hay una cuestión como muy de sentido común. Hoy día el Senado concurre a la formación de todas las leyes. Con el proyecto de nueva constitución solo a 19. Entonces las personas se tienen que preguntar, bueno, ¿cómo me afecta esto a mí? Si viven en Santiago, en las grandes urbes, la verdad que no lo va a afectar mayormente porque van a tener una representación en virtud del criterio poblacional a través del Congreso de Diputadas y Diputados. Pero aquellas personas, que es la mayor parte de Chile, que viven en regiones, su representación en el órgano legislativo para discutir todas las leyes a nivel nacional, salvo las escasas que están dentro de esas 19, reforma constitucional, salud, vivienda, no van a poder participar de esa discusión o no van a tener una representación como si la va a tener una persona que vive en una gran ciudad. Y además, esto lo conversábamos la semana pasada, esto va a tener otra implicancia desde el punto de vista de la forma de Estado. ¿Qué va a suceder? Esas personas que van a sentir, esos ciudadanos, grupos de ciudadanos que viven en lugares apartados del centro de poder que va a seguir teniendo Chile, van a sentir que su voz no está llegando al corazón, ahí al centro. Las cosas se van a seguir decidiendo centralizadamente, las cosas más importantes me estoy refiriendo. ¿Y qué va a suceder? Que va a empezar
una cuestión que ya ha sucedido en España, que tiene un sistema muy similar al que se está proponiendo acá. Van a empezar, esa válvula de escape se va a empezar a producir a nivel del Estado regional. ¿Y qué va a suceder? Que los estados regionales van a comenzar a ir estirando, por así decirlo, una fuerza que lo va a apartar del centro, pero no en un sentido como lo propone la propuesta de coordinación, de solidaridad, sino de adversidad, de conflicto. ¿Por qué? Porque esas personas que no van a lograr llegar a ese centro, que va a estar sobre representado por las grandes urbes, se van a sentir excluidas. Y por eso yo decía la semana pasada que finalmente cuando vemos las atribuciones de la Cámara de las Regiones, vemos que no hay una coherencia con la forma de Estado regional, porque el Estado regional tampoco tiene todas las atribuciones que tiene un Estado federal. Y cuando las personas que están en esos estados regionales miran hacia el centro y se dan cuenta que también están excluidos, vamos a tener un conflicto. Y eso creo yo que debería haberse previsto en la propuesta de nueva constitución. Javier. Yo veo demasiadas predicciones catastrofistas. Lamento discrepar de Catalina en esto. La ley de presupuesto es una de las leyes de acuerdo regional y es extremadamente importante a la hora de justamente decidir cómo opera el Estado finalmente. La ley de presupuesto juega un rol crucial y la contracara de decir que una persona en una zona aislada no va a tener el mismo poder de que ciudadanos de regiones muy populosas, es darle un poder exagerado, una sobre-representación a lugares. Esto ha pasado en otros países. En Estados Unidos, en Vermont, viven 200.000 personas, eligen a 2 senadores, en California viven 30 millones, eligen a 2 senadores. Y hemos visto la desproporción y la crisis que ha generado eso en los Estados Unidos. En estas cosas, yo creo que hay mucho de probar y también de apostar. Yo entiendo que Catalina podría decir, yo me temo que esto ocurra, pero lo planteas como con una seguridad. Aquí lo que va a pasar es que va a pasar lo de España. Yo creo que sería un poco más tentativo, sobre todo cuando uno predice el efecto de ¿Puede diseño. tener que ver, perdón, con la forma en cómo se tramitó y lo que se había propuesto originalmente, pese a que cambió? Porque acuérdense que incluso se había propuesto que en las que tuviera participación la Cámara de las Regiones, el Congreso de Diputados podía obviarlo con un quórum que ni siquiera era tan alto. Eso avanzó y finalmente se terminó desechando porque ya era prácticamente eliminar cualquier influencia que pudiera tener la Cámara de las Regiones. Pero puedo agregar algo ahora muy breve. También se planteó dotar de poderes legislativos a las regiones, a la Cámara de las Regiones o a las asambleas regionales. Eso tampoco prosperó, justamente porque se planteaba que era casi federalizar Chile. Yo creo que todo intento de diseño constitucional trata de nutrirse de algo de la tradición constitucional, a veces va más allá. Todo elemento puede tener distorsiones, depende mucho de cómo entra a operar. Yo veo mucho de miedo al cambio y naturalización de lo que hay. El recurso de protección ha tenido muchos problemas y también se puso el grito en el cielo cuando se lo cambió por la tutela. Y hay procesalistas muy, digamos, relevantes que han planteado que también jugó un rol de mal sustituto a la justicia contenciosa administrativa. O sea, hay mucho de adaptación en cada diseño constitucional cuando empieza su rodaje. Y por eso es que hay tanto cambio. Hablábamos de las reformas constitucionales la semana pasada que tuvo la Constitución de Sudáfrica a los 2 años y luego a los 3 años. Porque el rodaje va mostrando que hay que hacer ajustes. Eso es natural. Ya sea en este proyecto, si se aprueba ahora el 4 de septiembre, o en la eventual nueva constitución, que parece que hay ambiente que va a haberlo, sí o sí. Cualquier diseño va a ser trabada la negociación, no va a ser perfecta. Sí, recordemos, 8 años de un grupo ideológicamente cohesionado, como fue la Comisión Ortúzar, produjo algo que igual tuvo ripio. Imaginemos 2 años o 3, no sabemos cuánto irá a durar si es que se prevalece el rechazo, de un grupo no cohesionado ideológicamente, va a salir algo que no es tan coherente. Pero ese es el costo y el beneficio de hacer algo en democracia. Catalina, ¿algo que agregar o vamos a la última Sí, tanda? no, solamente un punto como de argumentación, que predecir que esto va a funcionar tan bien también es una predicción.
Entonces no hay que descartar que una predicción sea catastrofista o no, sino que hay que apuntar a los argumentos que sostienen esa predicción. Y como constitucionalistas, igual que un arquitecto que hace una casa, tiene que ver dónde va a caer la lluvia, ¿no es cierto?, las aguas lluvia, dónde se van a caer los muros, dónde vamos a iluminar con las ventanas. Lo mismo hacemos los constitucionalistas. El punto es que esa interpretación sea plausible. Y por eso atacar los argumentos y no, digamos, el resultado de la argumentación. Decir que va a funcionar bien también es una predicción, y si los argumentos son buenos, bueno, entonces es una buena predicción. Pero no descartemos, digamos, que esto es una predicción que puede no suceder, también puede no suceder que funcione bien. Y eso yo creo que es algo que está sobre la mesa hoy día y que los chilenos están ponderando. Eso estamos de acuerdo, hemos llegado a un acuerdo. Yeah. Yo creo que hemos llegado a varios acuerdos, Javier. Hemos llegado a varios acuerdos. Las En discrepancias el día son de hoy sí muy hemos llegado empíricas. a varios y todos los días, pero me refiero que en este punto, yo creo que tanto, o sea, es que el tono del debate, como lo plantea ahora Catalina, me parece mucho más razonable. Ya, o sea, desde el punto de vista de decir, bueno, distintas interpretaciones, en la medida que tengan un sustento, por supuesto, pueden ser posibles, pero no podemos nosotros elegir cuál es la que va a ser un hecho según lo que creamos o lo que queramos creer, en el fondo. Puede ocurrir o puede que no, para bien y para mal. Acá hay algo que escapa a Javier y a mí, y es cómo finalmente los actores políticos van a gobernar estas normas jurídicas. Nosotros, al final, lo mismo cuando se revisa un contrato, cualquier persona que nos está viendo y se ha asesorado con un abogado, el abogado le dice, mira, esta cláusula hay que hacerla de esta manera porque puede pasar esto. Y digamos, mientras más catastrofista es la interpretación, más se va a resguardar esa persona de que el contrato quede bien redactado. Ese creo yo que es el punto que está detrás. Y agregaría, en América Latina, una de las cosas que ha sido crucial ha sido esta posibilidad de llegar a la moderación política por parte de los actores, porque no hay regla que resista la falta de moderación, la desmesura. No hay regla. Uno puede tener el diseño perfecto y en manos de una sociedad que está atravesada por el populismo y el odio, y eso lo hemos visto cuando Chávez denominaba como traidores a los opositores. Y ese lenguaje uno podría haber tenido el mejor diseño, lo hemos visto en Hungría recientemente, un diseño que la Comisión de Venecia le había dado el visto bueno. Llegó Orbán con un discurso de odio y de catalogar al adversario como enemigo, y terminamos con un país que hoy día está derechamente en la senda autoritaria, como Hungría. Ahora, Chile, a diferencia quizás de los países de la región o de otros, nosotros tenemos como una característica, y esto me lo han dicho analistas internacionales, que les llama mucho la atención lo apegados a la ley o a la legislación que somos. Decían, incluso en temas de financiamiento irregular, por ejemplo, de la política, hasta eso lo hacían con boletas ideológicamente falsas. O sea, estamos muy, muy apegados de alguna u otra manera a la institucionalidad. Vamos a nuestra última tanda. Artículo 257. Para que una persona sea elegida diputada, diputado o representante regional, debe ser ciudadana con derecho a sufragio, haber cumplido 18 años de edad al día de la elección. Diputadas, diputados y representantes regionales se renuevan en su totalidad cada 4 años. Ya dijimos antes que no coinciden los periodos de elección, pero son 4 años igual, y pueden ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo. En el artículo 257, no sé si hay algo más que agregar, que por tema de espacio no lo pudimos poner, pero básicamente dijimos que tenía que haber cumplido 18 años de edad al día de la elección, tener residencia en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años en el caso de las diputadas y los diputados, y de 4 años en el caso de los representantes regionales, contados hacia atrás desde el día de la elección. Javier. Yo aquí soy muy crítico no solo de cómo quedó el texto en materia de reelección de diputadas y diputados, sino de un tono generalizado, que ya viene por años, y que se ha traducido en el acortamiento del plazo de nuestros parlamentarios bajo la Constitución vigente. Cuando uno mira lo que es el proceso legislativo en detalle, y el libro de Sebastián Soto efectivamente es un gran aporte en ese sentido, se da cuenta que todo el aparataje técnico del Estado está radicado en el Ejecutivo. Si uno más encima añade a eso la posibilidad de solo reelegirse por una sola vez, lo que vamos a tener es un
un Congreso muy debilitado técnicamente, y cuando está debilitado técnicamente es pan para el populismo. En Estados Unidos, que es el modelo que tuvimos en alguna medida del siglo XIX, todo el poder legislativo radica en el Congreso. Pero la contrapartida de eso es que el staff es inmenso. La dirección de presupuesto está alojada en el Congreso de Estados Unidos. En Chile, me temo, la prohibición de la reelección a más de una sola vez va a mantener una tendencia de ya una década de debilitamiento del poder legislativo en su capacidad técnica legislativa. El expertise de un parlamentario es valioso. Esto es, en el fondo, una concesión a un cierto populismo anti Cámara de Diputados y Senado y Congreso en general. Y la idea de que lo entiendo, viene de la corrupción. Hemos tenido senadores que vendían su voto por financiamiento ilegítimo a la política, pero es, yo diría, algo así como el sillón de Otto. Destruyendo la capacidad legislativa del Congreso, uno, por la vía de prohibir una reelección sucesiva, no se arregla el problema de corrupción y se debilita enormemente la capacidad técnica del Congreso. Catalina. Yo aquí concuerdo plenamente con Javier. Es muy importante, Javier, ves, hoy día hemos coincidido en dos cosas, aunque yo creo que siempre coincidimos en muchas más. Yo creo que es muy importante tener un poder legislativo profesionalizado. Y entiendo que había una demanda detrás, un poco populista, como lo dijo Javier, de esto que teníamos, ¿no es cierto?, personas que hacían carrera en la política, que estaban años en la Cámara de Diputados, después iban al Senado. Pero detrás de eso hay algo virtuoso para el proceso de deliberación, y que es la experiencia, la profesionalización de la política es algo valioso. Y hay una cuestión que sí quiero rescatar, que no la leímos, Bárbara, pero el requisito de residencia yo creo que también es muy importante, porque en definitiva otra cosa que veíamos que tenía que ver con cómo funcionaban los partidos políticos era que distribuían, ¿no es cierto?, a sus personalidades a lo largo de Chile, y también eso daba la sensación de la ciudadanía de que finalmente eran los mismos, que va de la mano con esta otra regla con la que coincido con Javier, no estoy de acuerdo. Pero el principio de residencia sí es muy importante porque particularmente en el caso del Senado, la Cámara de las Regiones, le genera un vínculo, digamos, mucho más cercano con los representados en este caso. Ahora, hay una cuestión que creo yo que está ausente del proyecto de nueva Constitución, y sí hubo varias propuestas. Yo de hecho propuse una, y es que los parlamentarios ante la ciudadanía, a diferencia del presidente de la República y otras autoridades, son irresponsables políticamente. Entonces, este mecanismo a lo mejor se explica en ese sentido, de que, bueno, cortémosles el periodo para que haya una rotación en la política y lleguen nuevas personas con nuevas ideas. Pero creo yo que eso se podría haber logrado de otra forma sin sacrificar este profesionalismo del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, estableciendo algún tipo de acusación política en contra de los parlamentarios que los inhabilitara para una próxima reelección. Yo específicamente me acuerdo que en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención propuse que cuando se declaraba una omisión legislativa inconstitucional y esta no era subsanada dentro de un plazo por el Congreso Nacional, se producía la inhabilitación automática de todo el Congreso Nacional para presentarse a la próxima elección parlamentaria. Bueno, y saqué aplausos, pero después no les gustó mucho, parece, la idea. Pero esas son ideas que se pueden pulir sin afectar la profesionalización del Poder Legislativo. Entonces, cuando tenemos parlamentarios que en realidad no están respondiendo a aquellas responsabilidades que tiene el cargo, bueno, debería haber un mecanismo para apartarlos, para impedirles que a lo mejor vayan a la reelección. Pero uno, los parlamentarios, no digamos toda una Cámara. Algo más que agregar, porque hemos cumplido nuestra misión de dar una mirada global a cómo quedaría compuesto el poder legislativo en la propuesta constitucional. Javier, para cerrar, y Catalina. Solo complementar lo que decía Catalina. A ver, yo creo que los requisitos de residencia son importantes, pero tienen que estar encarnados culturalmente. Yo creo que algo ocurre en algunas regiones del país donde se ha tolerado que alguien
se salte esos requisitos, ponga una casa de veraneo, busque subterfugios. Y hay otras regiones donde es simplemente inconcebible que eso ocurra. Colombia es un país que conozco bien y allá sería inconcebible que en Cali llegara un bogotano o en Medellín. Es una cuestión que tiene que ver también con eh, una, una identificación con los líderes regionales. Y eso es algo que tiene que estar siempre, que es la parte como el espíritu de las leyes. Uno puede tener estos requisitos, pero en Chile hemos tenido requisitos que se los han saltado más de algún senador particularmente. Catalina. No, yo simplemente como idea general, no me parece adecuado este poder legislativo que se encuentra en la propuesta de nueva constitución. Creo que fue producto de una transacción que no dejó conforme a nadie, ni a los bicameralistas, ni a los unicameralistas, ni a los presidencialistas, ni a los parlamentaristas. Y independiente de las intenciones que hayan estado detrás, uno tiene que ver, bueno, si este sistema, lo que hemos estado conversando, va a poder generar, lo más importante, lo decía Javier, una respuesta satisfactoria a la demanda ciudadana, y yo creo que ahí falla, porque seguimos teniendo un Congreso Nacional irresponsable, tanto en el cumplimiento de la Constitución, como en la posibilidad de establecer mecanismos que generen mayoría que permitan al presidente de la República sacar su programa de gobierno. Creo que habían propuestas sobre la mesa bastante interesantes, que esas propuestas no quedaron en este proyecto, y que por el contrario se debilita aún más esa necesaria concurrencia que tiene que haber entre el presidente de la República, que sigue siendo colegislador, y el Congreso Nacional. Y añado un último punto que no lo alcanzamos a debatir, pero también sacrificando el bicameralismo se sacrifica de alguna manera la calidad en la discusión de las leyes. Mayor deliberación, mayores puntos de vista, siempre va a ser más democracia. Y el bicameralismo aseguraba eso. Las leyes se discutían 2 veces, podría haber sido más rápido o más lento, pero ya dije un mecanismo para solucionar eso, pero eran leyes que salían de una manera más perfecta a aquel proyecto de ley que era discutido por una sola cámara, la cámara revisora, sea el Senado o la Cámara de Diputados, porque hoy día la Cámara de Diputados también puede actuar como cámara revisora si es que el proyecto de ley se inició en el Senado, contribuía a una mayor calidad de la legislación. Y eso es algo que yo creo que para todos los chilenos sin duda es importante, porque las leyes malas generalmente, ¿no es cierto?, terminan afectándonos a cada uno de nosotros. Me veo obligado a ocupar 30 segundos para replicar que si esto fuera puramente técnico, tendría sentido hablar de leyes malas y buenas. Estos son también puntos de veto. Cuando hay razones políticas por las cuales a veces el Senado se opone a cosas que ha aprobado la Cámara. Y muchas veces en Chile ha habido propuestas que no es por un tema de rapidez. En Chile hemos tenido dificultades en que leyes eran transformadoras por muchos puntos de veto, a veces el Senado, pero a veces el Tribunal Constitucional, en su control preventivo exagerado. Me da la impresión a mí de que esto, vamos a discrepar en esto, yo creo que la Cámara de las Regiones hoy día no es insignificante, tiene muchos poderes, sobre todo los claves para impedir abusos, y por otra parte, me parece a mí que todas aquellas normas que hoy día, en las cuales no se va a pedir su concurso, van a poder destrabar un poco una situación que aparece muy trabada. En Chile, la discusión de las AFP se trabó demasiado, y quizá el estallido es algo que tenemos que pensar en qué medida contribuyó el sistema político al estallido social. Catalina, ¿quieres decir algo? No, simplemente... Porque ahora sí que tenemos que cerrar. No, simplemente reforzar que creo yo que el actual Congreso Nacional deben hacerse varias reformas para fortalecerlo en relación con el Ejecutivo, pero creo que el proyecto de nueva Constitución, insisto, lo debilita y además no entrega herramientas para mejorar esa relación entre Ejecutivo y Legislativo como colegisladores. Entonces, en ese sentido, como dice Javier, creo que no se van a poder satisfacer adecuadamente las demandas de los ciudadanos. Acuerdos y discrepancias, tuvimos de todo hoy día, usted decide, le hemos entregado la información para que cada uno pueda ir haciéndose su idea. Muchísimas gracias, Catalina, Javier, muy interesante como siempre. Pues nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Gracias, Bárbara. Que tengan todos también una muy buena tarde, siempre invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.